Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la vida de Jesús, en la última cena que hablábamos en la meditación anterior, pues también el Señor se detiene a hacer algo especial. Leemos, para empezar, la liturgia y la catequesis son las dos mordazas de la tenaza con la que el demonio quiere arrancar la fe al pueblo cristiano y apoderarse de la Iglesia para destruirla y aniquilarla definitivamente. Estas palabras son de un cardenal. Además, son de un cardenal muy conocido por sus libros catequéticos, además. Tiene uno que es, el otro día me lo devolvió un muchacho, un chico, bueno, ya está casado, quiero decir que no, pero joven. Me devolvió ese libro que se lo entregué y lo estuve leyendo y me dijo que le había gustado mucho, que es Charlas acerca de la gracia. Y este hombre, este cardenal, dice eso: la liturgia y la catequesis son las dos mordazas de la tenaza con la que el demonio quiere arrancar la fe. Por eso es tan importante tanto la liturgia como la catequesis. Porque son, digamos, el modo en que podemos difundir y contrarrestar la labor del demonio y difundir la fe católica, porque es vida y es doctrina. Doctrina con la catequesis, vida con la liturgia. Vida con la liturgia. Está claro que en la liturgia se ventilan cuestiones tan importantes como nuestra comprensión de Dios y del mundo, nuestra relación con Cristo, con la Iglesia, con nosotros mismos. Por eso en el campo de la liturgia nos jugamos, dice el cardenal Ratzinger, el destino de la fe y de la Iglesia. Bueno, he empezado con dos citas de dos cardenales con mucha contundencia, y además nada teóricas, sino muy prácticas. Nos jugamos el destino de la fe y de la Iglesia, dice el que después fue Benedicto XVI. Por tanto, lo que dice el Papa y lo que antes ha dicho el cardenal Charles Journet, pues algo fundamental para nosotros, la catequesis. Hemos de seguir formándonos. La catequesis no es solamente para los niños, sino también para los adultos. Necesitamos la formación doctrinal, no simplemente formación ascética, que van unidas en la formación ascética con la doctrinal, sino también la liturgia. Y para centrarnos en la liturgia, vamos ahí al núcleo de la liturgia, lo más importante, que es los sacramentos. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el apartado es la celebración del misterio de Cristo. Dice, ¿cuál es el misterio de Cristo? Vida, pasión, muerte y resurrección y ascensión. Pues eso se celebra en los sacramentos. Cuando digo se celebra, quiere decir que se vive. Claro, en la Santa Misa, que es Actio Dei, acción divina,
pues es, por tanto, el misterio de la fe. Pues saber vivirla no será otra cosa que hacer una y otra vez intentos por meternos, por incursionar desde la fe en el misterio de la Eucaristía y de la misa. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a adentrarnos en el misterio de la misa, encontrar ese mundo nuevo, mucho más maravilloso de lo que nunca hubiéramos imaginado. Aunque no sintamos nada, porque no se trata de sentir, al asistir a la Santa Misa, hemos de trasponer la puerta de la fe. Y el peligro es no trascender esa puerta. Quedarse uno, pues, en las cosas externas. No nos engañemos, Estos ataques a la liturgia, como decía el Papa Benito XVI o Charles Journet, y a la catequesis, es algo que viene de antiguo, pero que se sigue haciendo hoy día. Hoy día. Cuando una persona de iglesia, vamos a decir así, o del mundo teológico, manifiesta su falta de fe, considera esa persona no ha estado participando con su vida en la misa, no está participando con su vida en los demás sacramentos, empezando por la confesión, claro está. Y aciertas seguro, aciertas seguro. San José María decía, cuando alguien me dice que no tengo fe, yo le animo a que haga un examen de conciencia, pues es que no tengo fe, no tengo un examen de conciencia, ponte de rodillas que te confieso. Y vamos a empezar a quitar porquería, y al final aparece la fe, claro. Por lo mismo le pasan a estas personas que hoy día, además, se aprovechan de los medios de comunicación, pues para difundir su falta de fe. A todos los niveles, Durante años se hablaba de, pues sí, de la cena, se hablaba de la, pues no sé, de la fiesta. La misa es una fiesta. Se hablaba de cosas así, pero en el fondo se estaba quitando el contenido importantísimo. Ni es una cena. Sí, de acuerdo que es una cena, entiéndeme. De acuerdo que es una fiesta, claro que sí es una fiesta, pero es más importante. La Santa Misa es la renovación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Del misterio de Cristo, la renovación. Incruenta, ya Cristo no sufre, pero la renovación. Y si no se vive de ese modo, la Santa Misa, si es algo, pues no sé, un hábito de... El otro día me lo manifestaba un sacerdote párroco en Madrid. Me decía, a mí cuando viene una persona que por motivos de, pues no sé, de estudios o de tal, viene a la parroquia, se refería a sacerdotes, claro, a la parroquia y tal y cual, y entonces pues se le ofrece acogida, a la vez que también se le pide pues que ayude en la parroquia, estas cosas, que me decía, claro, cuando uno me dice, bueno, es que yo no me puedo comprometer a celebrar una misa diaria en la parroquia. Dice, ¿yo qué pienso? Entonces, ¿qué estás estudiando? Si no celebra la misa diariamente, ¿tú de qué vives? Oh, este sacerdote me lo decía más con la cara y con la mirada que con las palabras, pero me estaba a entender exactamente lo que yo consideraba. Entonces, ¿de qué vive un sacerdote si no celebra la misa diaria? ¿Qué piensa? ¿Qué cree, mejor dicho? ¿Dónde está? Si el sacerdote es mediador entre Cristo y la Iglesia, mediador entre la Iglesia y Dios, si quieres. Cada uno de nosotros, si no haces la mediación, si no estás celebrando la Santa Misa, ¿para qué es ese sacerdote? ¿Para dar clase de teología o de pastoral o lo que sea? Pues para eso cualquier laico puede hacerlo, con estudios y con formación. Estoy incidiendo un poquito en esto
porque es muy triste, ¿verdad? Y aparte de que tenemos que rezar por los sacerdotes, tenéis que rezar por los sacerdotes, hemos de entender que la misa es lo más opuesto al teatro o a los efectos especiales de las películas de Hollywood, donde aparentemente suceden cosas cuando en realidad no sucede nada. La misa no es eso. Cuando uno asiste a un oficio religioso de una comunidad protestante o lo que sea, si no hay misa, ¿no? Ya puede ser todo el oficio religioso del mundo, comparable al que pueden ofrecer los edificios que pueden ofrecer los budistas o los, pues, lo que sea, ¿no? Es decir, claro, no es nada. No es nada. No se trata de efectos especiales, en donde en el teatro o en el cine todo es fingido. De ahí que cada celebración eucarística sea, en su parte fundamental, la liturgia sacrificial o eucarística, esencialmente idéntica, sin ningún artificio o montaje sobreañadido. No, es que es importante que se cante mucho, es importante que se explique muy bien la homilía, los textos de la lectura. Es muy importante que los chicos y las chicas pues lleven al altar las ofrendas. Es muy importante que pasen la bolsa y que, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Y que al final, pues el sacerdote salga a la puerta de la iglesia y vaya despidiendo uno a uno a los feligreses. Está muy bien, pero es quedarse corto. Es quedarse corto. Nuestro Salvador, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, para perpetuar. Y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Señor, que cuando asistamos a la Santa Misa, o yo celebre la Santa Misa, que realmente tenga esa conciencia clara de que estoy tocando el Calvario, estoy tocando la cruz y también la gloria de la resurrección. Está Jesús mostrándome sus manos, pero no sus manos cualquiera, sino sus manos llagadas de Cristo resucitado. Eso es lo que pasa, y eso es cuando estamos en la Santa Misa. ¿Reciba la comunión o no reciba la comunión? No es obligatorio recibir la comunión en cada misa que asistimos. Por eso es importante recibirlo con las debidas disposiciones. El Catecismo de la Iglesia Católica también, además, añade una cita muy conocida de un santo del siglo II, creo que es el siglo II, a lo mejor es el III, pero bueno, 100 y pico o 200 y pico. San Justino, fue mártir, por cierto, en el que este hombre le escribe una carta al gobernador de la zona, gobernador romano, explicándole lo que hacen los cristianos. Y cuando tú lo lees, y lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica, yo lo había leído antes de que fuese el Catecismo de la Iglesia Católica publicado, me acuerdo perfectamente, estando en Vigo, entre los libros que encontré en Cuarto de Sacerdote, donde iba, pues, el club que iba, pues, entre los libros encontré uno que pequeñito, sobre la misa, pequeñito, va explicándolo. No me acuerdo ni quién era el autor y tal, y ahí citaba a San Justino. Dice así, en el punto 1345, ya digo, del Catecismo de la Iglesia Católica. El día que se llama Día del Sol, eso los ingleses saben muy bien cuál es, porque ellos le llaman así, Día del Sol. Nosotros lo llamamos domingo. Tiene lugar la reunión en un mismo sitio, de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Y ahora empieza la misa.
Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Pues nosotros nada más que leemos 2 lecturas, el Salmo y después el Evangelio. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Bueno, la homilía. Se lo está escribiendo un tío que es pagano, con lo cual tiene que explicarlo de un modo que el otro lo entienda. Luego, nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros, la oración de los fieles. Es que es lo mismo. Y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que sean hallados justos en nuestra vida, en nuestras acciones, seamos fieles a los mandamientos, para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros, se dan fraternalmente la paz. Antes se hacía en ese momento, después de la oración de los fieles. Ahora la hacemos antes de la comunión. Y continúa. Luego se lleva al que preside, es decir, al obispo o al sacerdote, presbítero, a los hermanos, pan y una copa de agua y vino mezclados. Bueno, la presentación de las ofrendas. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es una acción trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y da gracias. Aquí aparece la palabra, Eucaristía en griego. Largamente, es decir, la plegaria eucarística, que después del Vaticano II tenemos varias plegarias eucarísticas. Antes estaba totalmente la plegaria eucarística 1 o canon romano, pero la plegaria eucarística 2 se ha incluido ahora en el misal, en el año 65, se incluyó en el misal y es la más antigua de todas, porque viene de un santo mártir, además, que es San Hipólito. Además que tiene una vida un poco peculiar, San Hipólito. Fue el primer antipapa, que yo sepa. Pero había construido una buena plegaria eucarística, después se convirtió, se arrepintió, fue mártir y además murió con el papa. Los dos fueron mártires los dos a la vez. Pues esa es la segunda. La segunda, la más cortita, es la más antigua. Bien, y además la plegaria eucarística largamente. Cuando terminan las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo Amén, por Cristo, con Él y en Él, y todo el pueblo exclama Amén. Decía San Agustín que cuando el pueblo exclamaba Amén en la catedral, en la iglesia, retumbaban las paredes, porque se identificaban de tal modo con lo que se había dicho en esa oración. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan y vino y agua eucaristizados, es decir, llámale ahora consagrados, y los llevan a los ausentes. Ya sé que muchos de vosotros habían leído incluso esto, ¿no? Y lo habíais oído, pero he querido repasarlo para que nos diéramos cuenta de que estamos viviendo la Santa Misa igual que en el siglo II o III. También han podido cambiar algunos modos de hacer las cosas, que se ha cambiado de sitio la acción fraterna de la paz, que ya no se echa a los catecúmenos al acabar la homilía, como se hacía entonces, porque no podían participar en la misa, en la parte de la misa. Han cambiado cosas, pero lo esencial es la misma, es lo mismo. Estamos describiendo la misa de ahora y la de hace 1900 años. Tenemos el mayor tesoro de los cristianos. La Santa Misa, como decía el Papa San Juan Pablo II en su última encíclica, edifica la Iglesia, construye la Iglesia, va alimentando, aumentando la Iglesia. Como decía el santo cura de Ars, dejar a una aldea, a un pueblo, sin misa, sin sacerdote, durante años se convertirán en bestias. Pues yo pienso que también estamos rodeados en tantos casos de bestias. Bestia que no le importa matar al niño antes de nacer, que no le importa matar al viejo o al enfermo pues antes de que muera, que no le importa pues robar y lo que haga falta con tal
porque se han convertido en bestias. Tiene mucho que ver también el que la gente se haya convertido en bestia, lo que decía antes Charles Journet, la falta de catequesis, porque se ha descuidado la catequesis durante años. También porque no se tenía muy clara la doctrina, porque como a raíz del Concilio Vaticano II hubo personas que se dedicaron a dar lo que decía el espíritu del concilio, que no era lo que decía el concilio, pues trastocaron bastantes cosas y se perdió mucho catequesis. Pero también se perdió mucho la liturgia. Y había personas que se acercaban, vamos, basta, yo, un sacerdote joven, entonces, ahora ya no es tan joven, me pedía, oye, ¿puedes venir a mi nueva parroquia a confesar, aprovechando ahora que estamos en la Cuaresma y estas cosas? Porque voy a hacer un acto de estos penitenciales. Entonces llegas a la parroquia y te encuentras un acto penitencial, muy bien, que el sacerdote está dirigiéndolo, que empieza con pues oraciones, con lectura del Evangelio, con una pequeña homilía, con examen de conciencia, y dice, bueno, y ahora pasa cada uno individualmente a confesarse con uno de los sacerdotes que están aquí. Y yo recuerdo que estando ahí confesando, que hacía mucho frío, porque en una iglesia de estas gallegas húmedas, pues hace frío, o metes deshumidificador y hace frío. Bueno, yo estaba ya preparado para el frío, me lo veía venir. Y si estás sentado y escuchando y esperando, pues vas cogiendo. Pues recuerdo escuchando allí, a la gente te decía, pues mire, ya hacía tiempo que no me confesaba así, con el sacerdote, cara a cara, porque el cura que estaba antes lo que hacía eran actos penitenciales en el que cada uno decía para sí sus pecados y él daba la solución colectiva. Eso no perdona los pecados. Y además al cura que lo estaba haciendo le añade más pecados. Pues eso ha pasado durante años, en sitios, a veces en muchos sitios. Con lo cual, pues la gente pues no estaba recibiendo los sacramentos. Y por tanto, iba cada vez más empobreciéndose. No olvidemos que nuestra vida debe girar alrededor de la misa, como giraba alrededor de los primeros cristianos. Y aquí un texto que además utilizó el Papa Benedicto en una de sus homilías en un congreso eucarístico nacional de Italia, hablando de los primeros cristianos como daban su vida por asistir a misa y cómo le contestaban al procónsul: sin domingo no podemos vivir, es decir, sin misa. Y aunque lo mataron, les da igual, porque ellos no podían vivir. Señor, que vivamos de la misa, que nos alimentemos y que después todo nuestro día sea acumular, pues eso, tu trabajo, tus esfuerzos, tus sacrificios, tu preocupación familiar, tus amigos, tu trato con los demás, tus oraciones, todo lo lleves a la misa. Y cuando el sacerdote pone el pan y el vino, tú también lo pongas ahí. Y entonces todo lo que tú haces, ese trabajo que a lo mejor, pues, que es un trabajo que pasa desapercibido para los demás, que nadie te lo premia, que nadie te lo valora, o esa preocupación por tu familia, que es lo normal, que es de todo el mundo, que, pues, pero que es cansino, porque un día y otro, no sé qué, no sé cuánto, pues que todo eso se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y además no solamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino el cuerpo y la sangre de Cristo que se ofrece por nosotros. Por eso es tan importante lo que tú haces durante el día, cuando lo pones en el altar. Centro, decía San José María, y es una frase que después se incluyó en los textos del Concilio Vaticano II, centro y raíz de la vida interior. Decía San Juan Pablo II, la Iglesia, pueblo reunido por y en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En dicha asamblea, las familias cristianas viven una de las manifestaciones más cualificadas de su identidad y de su ministerio, de iglesias domésticas, cuando los padres participan con sus hijos en la única mesa de la palabra y del pan de vida. Yo por eso siempre insisto a los matrimonios jóvenes que no vayan a misa separados para llevar a los hijos o porque tienen que atender al pequeño, lo que sea, tal.
o porque pueden armar un poquillo de jaleillo en misa. Digo que no, tenéis que ir juntos. No se os puede separar en la misa. Tenéis que ir juntos y los niños irán aprendiendo a estar en misa, con calma, no pasa nada. No pasa nada. El otro día estaba yo con los niños de primero y segundo de primaria y había una mamá del colegio con su niña pequeñita, tenía meses. Y le pregunté cómo se llama Teresa. Y entonces, pues como a lo largo de la misa los niños estaban oyendo que la niña estaba al fondo, pero de vez en cuando los niños emiten ruiditos, ¿no? O incluso pueden llorar un poquito, que sea. Pues le dije, a ver, que sepáis una cosa. Cuando yo estoy escuchando a ese niño, o esa niña en este caso, llorar o decir cosas, pienso en el niño Jesús, que también lloraba cuando se le presentaron allí los Reyes Magos, con las barbas, los chavales me miraban, con las barbas, salían asustados, ¿no? Pero el niño Jesús lloraría, con lo cual tranquilo. Aunque un niño llore en misa no pasa nada. Pensar que es el niño Jesús y ya está. Porque es verdad, no molestan. No molestan. Como me lo decía una familia que vivió en Chile, que había gente que cuando ellos asistían a misa, que había bastantes familias numerosas en la iglesia, gente mayor de esa parroquia que se había visto desbordada por familias jóvenes, se quejaban de los niños. Y el sacerdote ya en un momento se cansó y dijo, que sepáis que es el modo que tienen los niños pequeños de rezar, llorando, punto. ¿Está? Es lo que hay, familias, la familia. Por eso, a este respecto, se ha de recordar que corresponde ante todo a los padres educar a sus hijos para la participación en la misa dominical, ayudados por los catequistas, decía el Papa, los cuales se han de preocupar de incluir en el proceso formativo de los muchachos que así han sido confiados la iniciación a la misa, ilustrando el motivo profundo de la obligatoriedad del precepto. Eso me da mucha pena porque a veces a los niños les habla de que tienen que ir a misa el domingo, que si no es pecado mortal, pero claro, si sus padres no les llevan, pues te da mucha pena. Y el Papa hablaba de las misas para niños, según las varias modalidades previstas por las normas litúrgicas. Es gracioso porque cada estrato de la sociedad tiene sus misas. Tiene sus misas. Yo recuerdo cuando pequeño, cuando iba a misa con mi madre, porque ella es que, pero me iba por la mañana. En cambio, cuando iba con mi padre, iba por la tarde. Bueno, pero lo que he comprobado es que la misa de la tarde del domingo, 8:30, 9, está llena de gente joven. Está llena de gente joven. Eso ya comprobé hace muchos años en Vigo. Después en Santiago y ahora en Madrid. La misa de 8:30 a 9 de un domingo está llena de gente joven. Pues eso, o pareja de novios, o adolescentes, bueno, más que adolescentes, van a misa, a esa. Les viene bien, no sé por qué. O les cuadra más. A lo mejor es que por la noche del sábado se van de fiesta y se levanta tarde el domingo. Pero bueno, pero van a misa de 9. Fenomenal. Van a misa de 9, Es la misa, la tarde del domingo es una tarde muy tonta, porque pues aprovechan para ir a misa por la tarde y ya está. ¿Verdad? En cambio, la misa de las personas mayores pues suele ser a las 10 de la mañana o a la 1 del mediodía, 1:30, en mi parroquia, me voy yo los domingos, la 1:30 en la que está la gente mayor, tal. Estupendo. Y la misa de niños. Es importante eso, Es importante saber, encontrarnos con la misa, ser alma de Eucaristía. El Papa Juan Pablo II insistía mucho en ello y explicaba cuántas veces él, como el apóstol San Juan, reclinó la cabeza sobre el pecho del Maestro en la última cena y apoyaba la cabeza en el pecho del Maestro para dejar ahí todas sus preocupaciones, para dejar ahí todos sus, pues eso es el peso de la Iglesia, y a la vez para sentir los latidos del corazón de Cristo. ¿Por qué latía el corazón de Cristo? ¿Por qué late el corazón de Cristo ahora? Y en la misa, en la Eucaristía, podemos encontrarnos así. O también cuando vamos a hacer la visita al Santísimo, cuando estamos dando gracias en la comunión, o cuando, pues, vemos al Señor en el sagrario. Terminamos con unas palabras también del Papa Juan Pablo II. María es mujer eucarística,
con toda su vida, como tú, que puedes ser hombre eucarístico llevando toda tu vida a la misa. Y hay una analogía profunda entre el fiat, el hágase, pronunciado por María las palabras del ángel, y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. Y cuando el sacerdote te dé la comunión y te diga el cuerpo de Cristo, tú dices amén, porque ella también recibió el cuerpo de Cristo en ese momento. En el hágase, a partir de ese momento empezó ella a tener dentro de sí a Jesús. Pues tú empiezas a decir, haces al amén, lo creo, es así el cuerpo de Cristo. Y lo empiezas a recibir en el momento de tu comunión. Pues acudimos a la Virgen para recibirla con aquella pureza, humildad y devoción con que recibió ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.